Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. El Salmo 27:3 nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En cada problema, una situación difícil, alguna angustia que tengamos, buscamos a Jesús, y Él nos va a ayudar. Y recuerden, Él está vivo, no está muerto, así que búscale. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre. Vamos a aprender de las Sagradas Escrituras un tema muy importante, como lo es Cristo, profeta, sacerdote y rey. Los tres oficios que se cumplían en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento vemos nosotros un panorama acerca de ello, pero Jesucristo vino y reunió estos tres oficios en su persona como ministerio para darle a conocer la grandeza de nuestro Dios en su plan de redención para poder redimirnos a nosotros y llevarnos salvos delante de la presencia de nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras pues nos van a enseñar acerca de este tema principal. Ruego al Espíritu Santo de nuestro Dios que pueda iluminar nuestras mentes
nuestro corazón y podamos aprender de las maravillas que emanan de la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, las cuales nos vienen a despertar y nos vienen a quitar el velo, la ignorancia, y darnos a nosotros la verdad bíblica, centrada por supuesto en la Sagrada Escritura, que es la mente de nuestro Dios. Amén. Entonces, todos de pie, oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por el altar que tenemos delante de tu presencia, oh Señor. Queremos venir con un corazón humillado delante de ti, pidiéndote el perdón por nuestros pecados, y que la sangre de Jesucristo nos limpie, nos pueda limpiar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Acudimos a ti, oh Señor, que el Espíritu Santo nos llene de tu gracia divina en el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema que estaremos estudiando: Cristo es profeta, sacerdote y rey. Los oficios de Cristo, como lo dicen los teólogos también, y como nosotros lo aprendemos porque había estos tres oficios que se daban especialmente en el Antiguo Testamento como un contexto. La explicación y las bases son bíblicas, por supuesto, que vamos a estar aprendiendo. Estos tres oficios estaban principalmente dados al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Eran los tres oficios que Dios había determinado, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios pudiera tener un contacto directo con Él, pudieran vivir en convivencia. Por supuesto, vamos a aprender acerca de ello. Vamos a ver tres ejemplos en el Antiguo Testamento de estos tres oficios. El primer ejemplo sería el profeta Natán. Por supuesto hay muchos, ¿verdad?, profetas, como hubieron muchos reyes y sacerdotes. Pero vamos a ver tres ejemplos nada más en el Antiguo Testamento para después centrarnos en Cristo, ¿verdad?, como profeta, como sacerdote y como rey. El primer ejemplo está en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Aquí un rey, por supuesto es el rey David, se dirige a un profeta. Este es el profeta Natán y le dice así: Segundo de Samuel 7:2. Dijo el rey al profeta Natán. Ahí vemos nosotros al rey David se dirige a un profeta. No vamos a estudiar, por supuesto, qué es el profeta, ¿verdad? Acá solamente estamos viendo los ejemplos, pero entendemos nosotros que el profeta es el que lleva el mensaje de Dios, a él se le revela y él lo da a conocer al pueblo, el mensaje que Dios quiere dar a entender al pueblo, ¿verdad? Las profecías de Dios son reveladas a través de este profeta para el pueblo. Entonces aquí vemos al rey que se dirige al profeta Natán y le dice: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Este es el primer ejemplo que tenemos nosotros acá. Pero por supuesto, como he dicho, hay muchos profetas, ¿verdad?, que tenemos especialmente en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos otro ejemplo. Ahora vamos a ver a un sacerdote. En el primer libro, ahora nos venimos al primer libro de Samuel, en el capítulo 30, versículo 7. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 7. Las escrituras dicen de la siguiente manera: y dijo David al sacerdote Abiatar. El ejemplo número 2 es el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Entonces aquí vemos otro ejemplo de un oficio. En este caso el rey se dirige al sacerdote y le dice, ¿verdad?, ahí lo que él quiere. El sacerdote pues es el que está ministrando en la casa de Dios, para Dios, ¿verdad?, ante el pueblo de Dios, el sacerdote. Estos son ejemplos, y como lo he dicho anteriormente, hay muchos sacerdotes que están ministrando a favor, ¿verdad?, del pueblo para con Dios. Pero por supuesto vamos a ver el otro oficio, que es el rey.
Vamos a ver al rey y por supuesto aquí en estos dos ejemplos ya hemos visto, ¿verdad? Ahí, pues ustedes ven un rey, este es el rey David. Veamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5 de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Versículo 3, perdón. Segundo de Samuel 5, 3. Y dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Note acá también, como lo he dicho anteriormente, tenemos tres oficios. Uno es el profeta, uno es el sacerdote y uno es el rey. En este caso, acá los ancianos de Israel se reúnen para ungir a un rey, para que él pueda gobernar sobre la nación, sobre el pueblo de Israel. En este caso es el rey David. Ahora hay muchos más, no solamente el rey David, ¿verdad? Hemos entendido que hay muchos reyes. De hecho, ¿cuál es el primer rey de Israel? El primer rey de Israel es Saúl. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, estos oficios son los que se reunían para poder tener una gobernanza, para poder tener el servicio de nuestro Dios, como es el sacerdocio, y para poder tener la profecía de Dios, ¿verdad?, para su pueblo, en este caso, utilizando como instrumento a los profetas. Es así como tenemos acá, estos tres oficios eran distintos. El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo, el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y alabanzas a nuestro Dios en nombre del pueblo. Y el rey, ¿qué es lo que hacía? El rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Estos tres oficios anticipaban la obra de Cristo en maneras diferentes. Por tanto, ahora podemos examinar de nuevo la obra de Cristo pensando en el significado de estos tres oficios y categorías. ¡Ay, qué bendición, hermanos! Porque lo que vamos a estar estudiando este día es concerniente a esos tipos que se estaban dando anteriormente, esos oficios, ahora en la expresión de Cristo Jesús. Y el punto número 1 tiene que ver Cristo como profeta. Cristo como profeta. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, la Escritura nos dice acerca de esta profecía de Cristo como profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, la Escritura dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¡Qué bendición! Una vez más, Deuteronomio 18, versículo 15, versículo 18 y versículo 19. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí vemos la profecía de Jesucristo ya como profeta. Y dice acá Moisés muy claramente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, yo te levantaré. Y esto se cumple, por supuesto, en Jesucristo. Esta profecía, estos versículos están hablando de Jesucristo como el profeta que Dios iba a levantar de en medio de sus hermanos. Por cierto, Jesucristo viene en su genealogía de una tribu, de las 12 tribus de Israel que conforman la nación hebrea, el pueblo de Dios. Y viene de Judá, por supuesto, en la genealogía.
Y por eso viene de sus hermanos. Y por eso acá dice, profeta de ti te levantaré. El pueblo necesita un verdadero profeta que lleve el cumplimiento de poder decir esa profecía exacta que tiene que acontecer para el pueblo de Israel. Pero quiero decirle que esto se va a ampliar, porque a través de Jesucristo nosotros tenemos la revelación de Dios dada hacia el pueblo de Israel en sus inicios, pero también ahora para el mundo entero. Ahora tenemos nosotros a Jesucristo dándonos esa revelación, ese poder de la bendita palabra de nuestro Dios, que puede transmitirnos a nosotros esa verdad revelada de nuestro Dios y poder entender esa verdad. ¡Qué bendición por él! Y por eso ahora dice la palabra de Dios, vamos a leer en Juan capítulo 1 versículo 45. En Juan capítulo 1 versículo 45 la escritura nos está diciendo lo siguiente. Juan capítulo 1 versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vean qué bendición, porque aquí está aclarando el Evangelio de Juan a aquella profecía que se dio en Deuteronomio, lo que hemos leído. Y aquí está aclarando ya los discípulos. Aquí está Felipe, aquí está ya en el Nuevo Testamento, está acá Felipe diciéndole a los demás, hemos hallado, dice, a aquel de quien escribió Moisés. Y Moisés escribió concerniente a Jesús como profeta. Y qué bendición por ello. En Hechos capítulo 3, veamos unos textos más. Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22, la escritura dice de la siguiente manera: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Por cierto, recuerdo cuando se abre el cielo y el Padre dice, a él oiréis. A él oír. ¿A quién? A Jesucristo, el profeta. A él oír, a nuestro Dios. No sé si estamos escuchando a Cristo, amados, como el profeta de Dios, como el que habla, el que da la profecía, el que dice, aquí está esta palabra que viene de Dios para que nosotros podamos conocerla. Toda esa es la palabra de nuestro Dios revelada hoy a través de Jesucristo, porque Él es profeta, porque Él es ese servidor de nuestro Dios, el profeta de nuestro Dios. Jesucristo para nosotros, un profeta. Y qué bendición. Veamos ahora en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7 versículo 37, y dice la escritura de la siguiente manera: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¡Qué bendición! Vean lo que dice acá este texto sagrado. Una vez más, coloquémoslo ahí, leámoslo por favor, y dice Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moisés, a él oiréis. ¡Qué bendición, amados hermanos! Porque aquí nos está aclarando la palabra que Jesucristo es un profeta. Ya está esa profecía dada desde el Antiguo Testamento. Moisés como profeta lo está diciendo. Y como escucharon a Moisés, ahora tienen que escuchar al Señor Jesucristo. Pero qué tristeza más grande cuando el pueblo cierra sus oídos para escuchar la voz de Jesucristo. Y Él es el verdadero profeta. Y Él es el profeta que necesitamos escuchar nosotros. Pero el pueblo cierra sus oídos. No quieren escucharlo. Sus oídos se vuelven pesados, dice la palabra.
se han botado todo, no pueden ver. Hay una neblina, hay una cortina en el pueblo de Dios en este instante, que no pueden ver a Jesucristo como el profeta de Dios. Bienaventurados nosotros que podemos ver a Jesucristo como el profeta de Dios, y que a Él debemos de escuchar, a Él debemos de oírle, a Él debemos de arrodillarnos, a Él debemos de cantarle, a Él debemos de glorificarle, a Él debemos de aplaudirle, a Él debemos de gozar en Cristo el Señor. Él es nuestro Salvador, Él es el profeta. Él nos dice el mensaje de Dios. Él vino a revelar el plan eterno de redención. Él es el verdadero evangelio de la gracia. Él es el Señor Jesucristo. A Él oír, dice la palabra de nuestro Dios. Qué interesante. En Juan capítulo 12, vean conmigo al Evangelio de Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El profeta hablaba en nombre de Dios. Jesucristo aquí está diciendo: lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo en el nombre de Dios. Lo que Dios me da a mí, lo que el Padre me da a mí, eso es lo que yo expreso, eso es lo que yo hablo. Esto es para dar a entender al pueblo de Israel que es duro de servicio, que no quieren recibirle. Jesucristo aquí le está diciendo: escuchen lo que dijo Moisés concerniente a que ¿quién soy yo? Soy el profeta que Dios iba a levantar para su pueblo. Y ahora dice acá Jesús en estas palabras: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, así como el profeta no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que Dios le decía que tenía que hablar. Y cuando el profeta hablaba de su propia cuenta se equivocaba. Pero Jesucristo aquí está diciéndole: vean lo que dijo Moisés. Esto es para que ustedes entiendan. Pero qué triste, porque muchos, de aún con este mensaje que Dios está diciendo, no entendieron. Gracias a Dios por los que entendieron. Gracias a Dios por usted que está entendiendo el mensaje del Señor y por creer que Jesucristo es el verdadero profeta. Pero bueno, dice la palabra de nuestro Dios: y sé que su mandamiento es vida eterna. Esto es lo que Él habla, Jesucristo. Él viene a hablarnos de la vida eterna en Cristo el Señor. Ese es el plan de Dios, del Padre, a través del profeta ahora. ¡Qué bendición! Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No agrega nada más. Él habla conforme a un profeta genuino, el Señor Jesucristo. Amén. Cristo es el ejercicio de su ministerio profético. En Él suple las dos funciones específicas. Y Él predica como el profeta y predecía. Él decía las cosas que iban a suceder. Entonces el profeta tenía que anunciar, tenía que predicar, tenía que hablarle al pueblo lo que Dios le daba. Jesucristo viene y predica. Él, de hecho, su primer mensaje que Él da, y Él aparece interviniendo en su primer mensaje, y Él dice: arrepentidos y convertidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante. El Señor Jesucristo empieza a predicar. Él empieza a decir las cosas. Él empieza a decir lo que el Padre le está revelando. Eso es una bendición. Él puede cumplir esas dos funciones del profeta. Entonces, Él predicaba y Él predecía como un predicador. Sus principales discursos, sus predicciones fueron, vean lo que Jesucristo estuvo marcando como profeta. Él anunciaba su propia muerte, sepultura y resurrección. En todo el Evangelio
nosotros encontramos a Jesucristo anunciando su muerte, su propia muerte, cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser su sepultura y cómo iba a ser su resurrección. Amén. Pero también Él está hablando de su ascensión hacia el cielo. Él habla acerca de ello. Él está prediciendo acerca de ello como profeta. Él también da el advenimiento. ¿Cuándo va a ser su advenimiento del Espíritu? ¿Cuándo va a venir el Espíritu a morar con los hijos de nuestro Dios? Él habla acerca de ello. Cuando Él asciende y cómo el Espíritu Santo iba a descender a tomar posesión de sus hijos. Y de su segunda venida también habla Él. Él está prediciendo su segunda venida. Recordemos que la primera venida de Cristo es cuando Él viene y nace como un niño. Y Él crece, ¿verdad? Y Él cumple el plan de llevar en su muerte todos nuestros pecados. Eso es su primera venida, cuando Él nace acá en este mundo. Pero Él habla de su segunda venida a esta tierra, donde Él va a venir a tomar posesión y a reinar con Cristo. Esto es muy diferente al arrebatamiento, ¿verdad? En el arrebatamiento Él viene y llega hasta las nubes, y de las nubes Él nos toma a todos nosotros y nos lleva. Pero luego viene la segunda venida de Cristo. Él habla acerca de la segunda venida de Él, pero también el principio, el carácter, el curso y fin de el presente siglo o de esta era en la cual nos encontramos. Él habla de ello como profeta. También habla acerca de la iglesia, el surgimiento de la iglesia, el carácter de la iglesia, la seguridad. Habla del arrebatamiento de la iglesia y su destino final de la iglesia. Habla de cada miembro que integra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, la iglesia de nuestro Dios. Somos nosotros. Jesucristo habla de ello como profeta. ¡Qué bendición! ¿Sabes? Jesucristo ya estaba testificando por ti y por mí, porque Él es el profeta. ¡Qué bendición! Desde antes como iglesia. Pero también habla de los acontecimientos posteriores al arrebatamiento de la iglesia. Él habla de la gran tribulación, Jesucristo. Habla del hombre de pecado, que a este se le llama el anticristo. Jesucristo ya está describiendo acerca de este hombre malo, este hombre impío, hijo del diablo, hijo de Satanás, que se llama el anticristo. Él lo está diciendo. Pero también habla de los falsos cristos que están apareciendo en este mundo. Solo basta con leer San Mateo 24 y vamos a ver falsos cristos. Jesucristo está ya diciendo acerca de ello. Pero también Él como profeta también nos aclara de los juicios finales o los juicios aún futuros que están por acontecer en este mundo. También habla del reino mesiánico, ese reinado milenial con Cristo el Señor, donde estaremos gozando por 1000 años con Cristo el Señor como Rey. Cristo va a estar como Rey. Él es el Rey de Reyes. Ya vamos a ver esto. Pero también como profeta, Él está hablando del estado eterno de todos los hombres. Gloria al Señor. La eternidad futura en la Nueva Jerusalén, anunciado por el profeta Cristo el Señor, donde vamos a ir nosotros a vivir por toda la eternidad. Quizás hoy en día tenemos muchas limitantes en cuanto a viviendas, ¿verdad? Pero basta con que le damos gracias al Señor por este techito, que sea de lámina, de teja, de paja. Porque este techito solamente es un tipo del verdadero hogar, del verdadero techo, de la verdadera vivienda donde voy a estar con Cristo el Señor. ¿Dónde es? Jesucristo lo dice, en la Nueva Jerusalén. Vamos a estar con Él, con Cristo el Señor. Él es un profeta auténtico. Vamos ahora a considerar a Cristo como sacerdote. Amén. Cristo como sacerdote. Punto número 2. Cristo como sacerdote. Las previas presentaciones del ministerio sacerdotal de Cristo se dan más en tipos que en profecías. Deben reconocerse dos tipos especialmente, el de Aarón, que está en Éxodo 28:1,
vamos a ver las primeras menciones en el libro de Éxodo, capítulo 28, capítulo 28, perdón, Éxodo 28, versículo 1. Éxodo 28, versículo 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Bien, aquí vemos nosotros las primeras menciones de los sacerdotes. Dios escoge a una tribu, ¿verdad? Y esta tribu es la de Leví, la que se iba a encargar de tener este oficio delante de nuestro Dios, como lo es ser sacerdotes, para ministrar, ¿verdad? Para dar delante de Dios los sacrificios del pueblo, las ofrendas del pueblo, para poder orar delante de Dios, interceder por el pueblo, estar cantando de nuestro Dios, estar ministrando delante de nuestro Dios, a favor del pueblo, por supuesto, y de Dios. Esto es, ¿verdad?, la primera mención. Y ahora veamos nosotros también a Cristo, ¿verdad?, que es un tipo de todo esto que estamos viendo como el verdadero sacerdote. Pero también lo vamos a ver desde este otro tipo. Ya lo vimos, lo vamos a ver desde el tipo de Aarón y lo vamos a ver desde el tipo de Melquisedec. Bien interesante, Melquisedec. Más todavía atrás, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18, la palabra de Dios dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vamos a ver a Jesucristo acá también siendo representado por Melquisedec, porque Melquisedec es un tipo, así como Aarón es un tipo del sacerdocio de Cristo. Lo mismo Melquisedec. De hecho, este Melquisedec es rey y sacerdote. Por eso muchos teólogos afirman acerca de que este Melquisedec es un verdadero tipo de nuestro amado Señor Jesucristo. Este hombre que apareció acá en escena, ¿verdad?, casi de los mismos principios bíblicos. Entonces veamos acá, Cristo cumplió el tipo que se ve en Aarón, solamente la presentación del sacrificio. Aarón, ¿verdad?, es un tipo de Cristo en la representación únicamente de los sacrificios, ¿verdad?, que cumplían, el sacrificio que se cumplía, ¿verdad?, Aarón como sacerdote delante del pueblo, expiando el pecado del pueblo de Dios. Él se ofreció asimismo sin mancha delante de Dios. Se tomaba, ¿verdad?, la ofrenda para expiar el pecado del pueblo, aquella oveja, ¿verdad?, aquel macho cabrío, ¿verdad?, sin defecto, como lo encontramos en las Escrituras. Esta ofrenda, ¿verdad?, estaba representando a Cristo. Ahora Cristo es representado en Aarón porque Él es ese Cordero Pascual que de una vez y para siempre fue sacrificado en la cruz delante de nuestro Dios para llevar el pecado de toda la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros. Y Él nos ha dado una salvación completa, ¿verdad? Una salvación pasada, presente y futura que se cumple en Cristo el Señor. Él se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Él no tenía ningún defecto, Él no tenía ningún pecado. Y ese sacrificio fue agradable delante de nuestro Dios, en favor de nosotros. Hebreos 9:14, vamos a leer ahora en Hebreos 9:14, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? Hebreos capítulo 9, versículo 14, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció
asimismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Jesucristo. Ese sacrificio eterno que Él dio y ese sacrificio que es el que Jesucristo ofreció por nosotros, Dios lo ha recibido y por eso Él nos ha limpiado de nuestras manchas. En el tipo de Melquisedec, por supuesto, proporciona a Cristo en una representación como un rey y sacerdote que permanece para siempre. Vemos acá en Aarón a Cristo como el sacrificio. En Melquisedec es el rey sacerdote para siempre. Jesucristo para siempre como nuestro verdadero sacerdote. ¡Qué bendición! De hecho, el salmista en Salmo 110, vamos a ver Salmo capítulo 110, versículo 1 al 4. Salmo 110, versículo 1 al 4. Venga conmigo, por favor. Salmo capítulo 10, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Profecía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es ese tipo de Melquisedec que representa a Jesucristo como un rey y sacerdote que permanece para siempre. En Hebreos capítulo 5, versículo 6. Hebreos capítulo 5, versículo de manera. Hebreos 5, 6. Dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo, según el orden de Melquisedec, como sacerdote, como el que ministra, ¿verdad?, a favor de nosotros, como el que lleva esa alabanza delante de Dios, como el que está recibiendo como olor fragante lo que hacemos para glorificar a nuestro Dios, para aprender de Él, para poder aprender acerca de Cristo. Jesucristo está haciendo esa obra delante de nuestro Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como un verdadero sacerdote. Jesucristo. Bueno, Melquisedec tuvo su momento, Aarón tuvo su momento, pero Jesús vive para siempre. Jesucristo es el rey, el sacerdote que vive para siempre, como Melquisedec. Jesucristo ahora lo cumple. Jesucristo es ese tipo, y Jesucristo vive por siempre como rey sacerdote que permanecerá en su trono para siempre. Juan capítulo 17, versículo 1 al 26. En Juan 17, todo el capítulo es esa función sacerdotal de Cristo, intercediendo por nosotros delante de Dios, orando por nosotros, que seamos uno en Cristo, que nos gocemos en Cristo, que Él está con nosotros. Padre, guárdalos en tu nombre. Padre, estos son mis hijos. Padre, así como me los diste a mí, protégelos, Señor. El sacerdote, esa es la función sacerdotal, intercediendo por ti, por ti, por ti, por ti, por todos los que estamos acá y por mí. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hay muchos versículos más, pero por razones de tiempo quiero concluir la otra experiencia de oficio de Cristo, que es Cristo como Rey. Cristo como Rey. Bien, aquí nosotros tenemos el comienzo de esta profecía, ¿verdad? Como ese pacto que Dios hizo desde el Antiguo Testamento en Cristo el Señor. Se lo hizo a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. Eso es bien importante que nosotros lo podamos considerar acerca de ese reino de Cristo. Allá, quiero decirlo en segundo de Samuel 7, del 1 al 17,
segundo de Samuel 7, dice la experiencia de la siguiente manera. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, esto es Dios hablando con David. Vean lo que es la experiencia de David. Luego vimos el versículo que David habló con Natán. Entonces, luego hay una experiencia acá que nosotros podemos considerar en el versículo 15 y 17. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Ya aquí es una profecía acerca de este rey, este reinado, ¿verdad? Como un tipo de lo que Cristo es en sí, ese rey que va a reinar para siempre. Y dice el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Verdad? Este es el profeta hablándole a David, al rey. Y el profeta le está diciendo lo siguiente: Dios ha dicho esto. Va a haber un rey que va a reinar para siempre. Y ese rey es el Señor Jesucristo. Porque ya en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Dice la Escritura de la siguiente manera. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Vean lo que dice Apocalipsis 20, versículo 6, aquí cerca. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y él reinará con él 1000 años. ¡Qué bendición! Vamos a reinar con Cristo. Él es el rey. Vamos a reinar esos 1000 años que habla la Escritura del Señor. Después del arrebatamiento de la iglesia, sucede que nos vamos 7 años, como dice la Escritura, a estar en la boda del Cordero, donde la iglesia viene y se va a unir, a casar, ¿verdad?, con Cristo el Señor. Él es nuestro esposo, ¿verdad?, espiritualmente hablando, no en la carne, por supuesto. Muchos no lo entienden, pero esto es espiritualmente, se entiende. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos la novia de Cristo. Esta novia viene y vamos a tener ese casamiento con Cristo el Señor. Nos unimos en las bodas, en las nubes, nos vamos para las bodas del Cordero, 7 años. Después de estos 7 años de fiesta con Jesús, de estar con Jesús, gozándonos ahí día a día, 7 años de alegría, de gozo perpetuo con el Señor, gozo inigual que no podemos explicarnos cómo va a ser esto, pero es un gozo especial con Cristo el Señor. Lo mejor de lo mejor está por venir en Cristo el Señor, esa boda del Cordero. Después nos vamos de la boda a estar 1000 años con Él, a reinar con Él, a reinar. Y Él vamos a reinar, dice, sobre las naciones. Y nosotros estaremos con Él reinando con Cristo el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Lucas capítulo 1, versículo 33. Dice la palabra de nuestro Dios acá. Este evangelio en Lucas capítulo 1, versículo 33. Lucas 1:33, la Escritura lo dice de la siguiente manera: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará. Es un rey, el que reina, el que va a reinar, por supuesto. Hablando de Jesucristo, sobre la casa de Jacob, sobre su pueblo Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores, es nuestro amado Señor Jesucristo, que va a reinar por siempre. Y dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 89. Vamos a ver el Salmo capítulo 89. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 89, versículo 35 y 36. Salmo 89, versículo 35 y 36. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. ¡Qué bendición! Su trono va a permanecer para siempre, le dijeron a David un día. Y ese trono para siempre
se cumple en que Jesucristo va a estar como Rey en su trono por siempre, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero terminar, hay muchos textos más, pero quiero decirles, amados hermanos, Iglesia del Señor, usted que me escucha, usted que está ahí pendiente de escuchar el mensaje del Señor, Jesucristo es profeta por siempre. Él siempre lo ha sido, en su constitución Él siempre lo ha sido. Él es el verdadero sacerdote, el que está intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre Celestial, pero también Él es Rey, y este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él gobierna nuestras vidas, que Él va a gobernar todo el universo en un momento, cuando el plan de Dios se cumpla, cuando este calendario de Dios se cumpla, Jesucristo estará gobernando por siempre, en su espíritu de santidad y verdad, de justicia. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibámoslo en nuestro corazón. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Ven a Él, ven a Jesucristo. Él te está llamando. Ven a Él, ven a Él. Y dice este coro: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Jesucristo te está esperando. Ven a Él. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro Rey. Ven a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos concluido, Señor, este aprendizaje de tu palabra, en esta experiencia maravillosa de Jesucristo como profeta, como sacerdote y como Rey. Te pedimos, Señor, tu dirección y que nos guíes a ese camino eterno que tú nos estás, Señor, aclarando a través del Espíritu Santo, enseñándonos las verdades que vienen de tu palabra. Oh Señor, te pido por aquellos que no te han recibido, que puedan aceptarte en tu corazón, que puedan ellos venir a los pies de Cristo, puedan creer en el sacrificio que Cristo hizo, que murió por todos nuestros pecados. En el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bendiciones. Sigámonos gozando en el Señor.